Quienes vieron todo de cerca ese día dentro del Grupo Verona, suelen decir que parecía un jueves cualquiera, de esos en los que el ruido del aire acondicionado se mezcla con el sonido de los teclados y nadie se fija en nada más. Pero Lucas Andrade se despertó ese día con la clara sensación de que algo tenía que cambiar, aunque los demás no tuvieran ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Llevaba ya varias semanas infiltrado como empleado de mantenimiento, con un uniforme sencillo, botas gastadas y una tarjeta de identificación con un nombre cualquiera que no llamaba la atención. La mayoría lo veía solo como el tipo de las reparaciones, alguien que empujaba el carrito de herramientas por los pasillos y aparecía cuando se fundía una bombilla o se atascaba la impresora. Lo que nadie allí sabía era que, detrás de la barba sin afeitar y la postura discreta, se escondía el dueño de todo aquello, el hombre que firmaba decisiones millonarias sin que casi nadie hubiera visto su verdadero rostro. Esa mañana en concreto, entró por la puerta de servicio con un objetivo más claro que nunca: observar de cerca quién respetaba realmente a las personas y quién solo sabía inclinarse ante las tarjetas de identificación importantes y los altos cargos. Mientras subía por el ascensor de servicio, con el olor a producto de limpieza aún impregnado en las estrechas paredes, Lucas ya tenía en mente a una persona en particular: Bianca Monteiro. La había observado desde la distancia durante los últimos días, siempre apresurada, con paso firme sobre el suelo frío, rostro serio y una mirada que parecía medir a todos los que la rodeaban, como si estuviera evaluando constantemente quién servía y quién estorbaba. A los ojos de la mayoría, ella era la gerente que resuelve, la que sabía exigir resultados, mandar y hacer que las hojas de cálculo funcionaran. Pero quienes estaban en la base, el personal administrativo junior, de atención al cliente y de mantenimiento, sentían el peso de otra cosa: comentarios secos, regañinas públicas, poca paciencia y cero tolerancia al error. Lucas recordaba bien la primera vez que ella lo había tratado con desdén, señalando una mancha en el suelo como si él fuera invisible, y esa escena aún le quemaba en la memoria, no por el orgullo herido, sino por la frialdad automática que había visto en sus ojos. Ese día, sin embargo, se dio cuenta de que ya no quería limitarse a observar a Bianca desde lejos. Quería entender de verdad qué había detrás de esa coraza dura que alejaba a todo el mundo. Esa mañana, Bianca cruzó el pasillo principal como siempre, mirando al frente, con la tableta en la mano y la sensación constante de que llegaba tarde, aunque fuera puntual. Tenía el estómago revuelto desde primera hora, no solo por el café fuerte que se había tomado corriendo, sino por la llamada del banco que aún resonaba en su cabeza, reclamándole los pagos atrasados. Cuando vio el cubo de limpieza apoyado cerca de la cocina, lo consideró como una cosa más fuera de lugar en un mundo que intentaba controlar a la fuerza. Preguntó, en tono seco, de quién era ese material, y cuando Lucas apareció en la puerta, con su sencillo uniforme y las manos aún húmedas por haber limpiado una fuga, lo miró de arriba a abajo. El comentario que salió de ella fue automático, más como un reflejo de alguien que siempre está a la defensiva que como una decisión meditada. Criticó el retraso, insinuó desorganización y dijo que allí no era un depósito de cosas abandonadas. Por dentro, él sintió el impacto de esas palabras, no porque afectaran su ego de multimillonario, sino porque vio allí el mismo patrón que había percibido en otros pasillos. El respeto se le daba solo a quienes tenían trajes bien planchados y puestos altos. Aún así, respondió con calma, en voz baja, y volvió al trabajo, mientras mentalmente anotaba cada expresión de su rostro, cada gesto brusco, cada respiración pesada que escapaba entre una bronca y otra. El resto de la mañana continuó con un ritmo extraño, con el edificio funcionando en modo automático, pero con una tensión silenciosa que se cernía sobre algunas plantas, especialmente en la administrativa. Lucas circulaba entre las salas técnicas, el ascensor de servicio y las pequeñas llamadas que aparecían en el sistema interno, pero mantenía un ojo atento a cualquier movimiento de Bianca. Así fue como, cerca de las 11, la vio sola en la cocina, apoyada en la encimera,
sosteniendo el móvil con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. El narrador sabe que al otro lado de la línea estaba su hermano, disculpándose por haber tirado algo en casa y diciendo, con la voz un poco arrastrada, que había intentado arreglarlo. Bianca cerró los ojos durante unos segundos, tragándose la frustración y la culpa por no estar allí, y respondió en un tono más suave, muy diferente al que usaba en la oficina. Cuando colgó, su rostro volvió a la expresión dura de siempre, como si se hubiera vuelto a poner una máscara. Lucas, que fingía ajustar un enchufe cercano, no escuchó todo el contenido de la conversación, pero notó el cambio en su postura, el brillo diferente en su mirada y la respiración temblorosa que ella intentaba ocultar. En ese momento, algo dentro de él marcó ese contraste. La misma persona que humillaba a un empleado de mantenimiento era la que temblaba por alguien que dependía totalmente de ella en casa. Cuando salió de la cocina y volvió al ritmo normal de la oficina, Bianca retomó su papel de gerente que tiene que ocuparse de todo, como si esa llamada hubiera sido un paréntesis oculto en la rutina. En el área administrativa, algunos empleados enderezaron la postura al verla acercarse, casi como un reflejo condicionado. El narrador sabe que muchos allí ya se habían quejado de ella en conversaciones de pasillo, llamándola fría, autoritaria, difícil de complacer. Lucas ya había escuchado parte de esos comentarios mientras fingía cambiar un filtro de aire cerca de la zona de fumadores exterior días antes, cuando dos analistas comentaban que ella no tenía corazón y que nadie aguantaba ese carácter durante mucho tiempo. Lo que no sabían era que, antes de infiltrarse, Lucas había recibido un informe detallado sobre varios gerentes clave, incluida Bianca. Sabía que había perdido a sus padres cuando era joven, que mantenía sola a un hermano discapacitado y que se enfrentaba a una pila de deudas que crecía cada mes. Al recordar esto, ese día en concreto, empezó a encajar las piezas de una manera diferente. En lugar de ver solo a la gerente que explotaba por cualquier error, empezó a ver a una mujer agotada, que se despertaba cada día con la sensación de que, si algo se salía de control, todo se derrumbaría para siempre. Esto no justificaba las humillaciones, pero aclaraba el contexto interno en el que se producían. A la hora del almuerzo, el movimiento en los pasillos disminuyó, y el olor de la comida calentada en el microondas invadió la planta. Mientras muchos bajaban al restaurante cercano, Bianca se quedó en la mesa, diciendo que necesitaba poner algunas cosas al día. El narrador ve, desde arriba, la pantalla de su ordenador abierta en dos ventanas. Por un lado, un correo electrónico reclamando los resultados de un proyecto retrasado. Por otro, la banca por internet, con números rojos parpadeando con avisos de retraso. Respiró hondo, hizo algunos cálculos rápidos en una hoja de cálculo paralela y decidió pagar solo lo esencial, dejando el resto para más tarde. Una vez más, Lucas, al que habían llamado para ver un problema en la lámpara sobre la mesa de al lado, subió a una pequeña escalera portátil y fingió estar concentrado en los cables, mientras observaba discretamente la tensión con la que ella tecleaba, borraba, reescribía y se mordía el labio inferior. En un momento dado, una asistente se acercó y le preguntó si podía salir media hora antes ese día para llevar a su madre al médico. Bianca, por costumbre, comenzó a responder con tono duro, diciendo que el horario era hasta tal hora y que eso perturbaba la organización del equipo, pero se detuvo a mitad de la frase al ver, por un segundo, la expresión preocupada de la chica. Tras unos instantes de silencio, soltó un «Vale, envíame eso por correo electrónico», sin mirarla mucho, como si intentara ser más flexible, pero sin saber aún cómo hacerlo sin parecer débil. Lucas percibió ese pequeño cambio en su comportamiento y registró allí la primera señal concreta de que algo en ella comenzaba a ceder, aunque fuera casi imperceptible para quien lo observaba desde fuera. La tarde comenzó con ese ambiente típico de una oficina en un día ajetreado, gente caminando rápido, notificaciones apareciendo en la pantalla, el teléfono sonando más de lo normal. Fue en ese momento cuando un nuevo becario, Rafael,
Llamó la atención de Lucas y del narrador al mismo tiempo. Rafael había llegado hacía unas semanas y todavía estaba un poco perdido con la cantidad de sistemas, contraseñas y procesos internos. Era de los que querían hacerlo bien, pero en su rostro se reflejaba ese miedo constante a equivocarse delante de las personas importantes. Esa tarde, se le encargó enviar una hoja de cálculo de control de costes a Bianca, algo relativamente sencillo, pero que requería prestar atención a algunos detalles. Nervioso, terminó adjuntando la versión equivocada del archivo y enviándola a toda la dirección, incluidos otros gerentes que esperaban esos números para una reunión que se celebraría en breve. Cuando se detectó el error, unos minutos más tarde, su nombre comenzó a circular en los susurros de quienes habían visto lo que había sucedido. Rafael sintió que se le calentaba la cara, que se le aceleraba el corazón, y lo primero que pensó fue: Bianca me va a matar. Lucas, que estaba cerca de la zona de los becarios cambiando un estabilizador, notó el cambio en el ambiente, ese silencio pesado que precede a una gran bronca. Bianca recibió la notificación de los correos electrónicos de respuesta casi al mismo tiempo, con archivo incorrecto, apareciendo en varios mensajes. La presión del día, sumada al miedo de parecer desorganizada ante la dirección, activó en ella el modo automático de defensa, la ira. Se levantó rápidamente de la silla, caminó con pasos firmes hasta la mesa de Rafael y delante de otros compañeros, comenzó a interrogarlo en voz alta, preguntándole cómo era posible que alguien pudiera equivocarse en algo tan sencillo. El narrador sabe que, en el fondo, no se trataba solo de la hoja de cálculo, sino de la sensación de que todo dependía de ella, de que cualquier desliz podía hacer que su imagen se derrumbara, y eso la aterrorizaba. Rafael, encogido en su silla, intentó explicarse, pero las palabras le salían enredadas y solo podía pensar que quizá no estaba hecho para ese lugar. Algunos empleados apartaron la mirada, acostumbrados a ese tipo de escenas, mientras que otros se mostraron visiblemente incómodos. Lucas, apoyado contra la pared con una carpeta en la mano, observaba todo, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Fue allí donde decidió, con claridad, que ese día no terminaría como los demás. Algo tenía que cambiar, y sabía que tenía el poder y la responsabilidad de hacerlo. Cuando terminó la bronca, el ambiente en la planta se volvió pesado de una manera casi palpable. Rafael bajó la cabeza e intentó volver al trabajo, pero la pantalla que tenía delante parecía borrosa. El narrador nota el nudo en su garganta, las ganas de salir corriendo al baño y quedarse allí hasta el final de la jornada. Bianca regresó a su mesa con el corazón acelerado, la mandíbula tensa y una extraña sensación de náuseas. En algún lugar en lo más profundo de su ser, era consciente de que había sobrepasado los límites, pero su mente se encargó de justificarlo todo con frases internas como «alguien tiene que exigir» o «si aflojo, nadie me respeta». Lucas esperó unos minutos, fingiendo tomar notas en la pizarra, y se fijó en detalles que casi nadie nota: el dedo de Bianca golpeando inquieto el borde de la mesa, la forma en que Rafael respiraba entrecortadamente, tratando de contener el llanto, el silencio incómodo de dos compañeras que intercambiaron miradas pero no dijeron nada. Sabía que esas pequeñas escenas decían mucho más sobre la cultura de la empresa que cualquier informe bonito sobre el clima organizacional. En ese momento, decidió que no se limitaría a observar y guardar la información para una reunión de alto nivel en el futuro. Intervendría allí mismo, ese mismo día, aunque fuera de forma encubierta, de la manera más humana posible. La oportunidad se presentó unos minutos más tarde, cuando Bianca tuvo que revisar rápidamente las cifras para la reunión de la tarde, y se dio cuenta de que tendría que pasar de nuevo por la mesa de Rafael para alinear la versión correcta de la hoja de cálculo. Respiró hondo, se arregló la chaqueta y se acercó, todavía con la postura rígida, pero un poco más contenida que antes. Lucas, al darse cuenta del movimiento, se ofreció a echar un vistazo a la lámpara que había justo encima de esas estaciones, subiendo de nuevo la escalera como si fuera una pura coincidencia. El narrador sabe que, en realidad, buscaba una oportunidad para decir algo que rompiera ese ciclo sin ponerse como máxima autoridad.
Cuando Bianca comenzó a dar nuevas instrucciones al becario, en un tono mucho más bajo, Lucas, aún aparentando estar concentrado en los cables, soltó una frase sencilla, casi lanzada al aire, pero cargada de intención. Comentó que, a veces, las personas gritan no porque el otro sea incapaz, sino porque ellas mismas tienen miedo de algo que no pueden controlar. No fue un sermón, no fue un discurso preparado, fue una observación tranquila, dicha como quien comparte algo que ha aprendido por las malas. Bianca se detuvo por un segundo, sin saber si responder, ignorarlo o fingir que no lo había oído. Rafael, callado, se dio cuenta de inmediato de que eso no era solo sobre él, y el narrador registra allí el verdadero comienzo del cambio, no una escena dramática, sino una incomodidad interna que los afectó a ambos al mismo tiempo, aunque nadie fuera de ellos fuera plenamente consciente de ello. Bianca volvió a la mesa tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero el comentario de Lucas seguía dando vueltas en su cabeza como un eco molesto. Abría y cerraba ventanas en el ordenador, leía correos electrónicos sin absorber realmente el contenido, y se daba cuenta, en el fondo, de que le habían tocado un punto sensible. El narrador sabe que lo que más le molestó no fue que alguien la criticara, sino el hecho de que esa observación viniera precisamente de un empleado que, según su lógica, estaba completamente fuera del juego de poder de la empresa. Se encontró pensando en cuántas veces había levantado la voz no solo con los becarios, sino también con gente de su propio equipo, cada vez que sentía que algo podía escapar a su control. Recordó una escena antigua, en otro trabajo, en la que un superior la había humillado delante de todos, y cómo se prometió a sí misma que nunca más sería vista como débil. Pero ahora, mientras intentaba revisar los informes, notaba un peso diferente. En lugar de sentirse fuerte, sentía una especie de vacío, una sospecha de que tal vez estaba repitiendo con los demás el mismo tipo de daño que un día le habían hecho a ella. Rafael, todavía en la cabina, de al lado miraba de vez en cuando la pantalla fingiendo concentración, pero estaba atento a cualquier señal de una nueva bronca. Aunque no intercambiaron ni una palabra, los dos sabían que algo en el ambiente había cambiado, aunque ninguno de los dos era capaz de expresarlo con palabras. Lucas, por su parte, bajó con la escalera y guardó las herramientas con calma, pero por dentro también reconsideraba la frase. El narrador observa que no había planeado decir exactamente eso en ese momento. Se marchó porque reconoció en la postura de Bianca algo que ya había visto en otros líderes a lo largo de su carrera, e incluso en sí mismo, muchos años antes, cuando aún no tenía fortuna, ni grupo empresarial, ni despacho con vistas a la ciudad. Recordaba bien una época en la que, por miedo a perder contratos importantes, acababa descargando la presión sobre los pocos empleados que tenía, pensando que así era como se ganaba el respeto. El tiempo, algunos errores y pérdidas dolorosas le enseñaron que ese camino solo dejaba un rastro de gente agotada. Fue precisamente por eso que decidió infiltrarse en Verona. Quería ver si la cultura que decía defender en la cúpula realmente existía en los niveles inferiores. Ese día, al darse cuenta de que Bianca estaba indecisa, comprendió que tal vez no bastaba con observar y luego aparecer con gráficos en una reunión de la junta directiva. Si quería una transformación real, tal vez tendría que exponerse antes de lo que había imaginado. Empezar, precisamente por la persona que más simbolizaba el conflicto entre el resultado y la humanidad dentro de esa empresa. Mientras caminaba hacia el área técnica para completar un informe interno cualquiera, comenzó a madurar la idea de que el final de esa jornada laboral no podía ser igual a todas las demás. La tarde avanzaba y, con ella, la sensación de cansancio comenzaba a pesar sobre los hombros de casi todo el mundo. En la sala de reuniones principal, estaba prevista para media tarde una importante presentación sobre los costes y objetivos del próximo trimestre, y el nombre de Bianca aparecía como responsable en varias diapositivas. El narrador la acompaña cuando ella cierra los ojos por unos segundos, aún sentada a la mesa, apretando el puente de la nariz, tratando de alejar el dolor de cabeza que había ido creciendo desde el comienzo del día. Sabía que, en esa reunión,
Cualquier brecha podría ser utilizada para cuestionar su competencia, y eso la mantenía en estado de máxima alerta. Antes de salir, revisó una vez más los informes. Revisó rápidamente la hoja de cálculo corregida por Rafael y, sin decir nada, se dio cuenta de que él se había esforzado por dejar todo en orden. Por un momento, consideró darle las gracias, pero se tragó la idea, como si las palabras amables fueran un lujo que no podía permitirse. Lucas, fuera de la sala de reuniones, parecía estar solo ajustando el proyector, siguiendo su papel de técnico de mantenimiento, pero, en realidad, prestaba atención a cada detalle. Quién saludaba a Bianca con una sonrisa sincera, quién solo hacía un gesto protocolario, quién ignoraba por completo el trabajo del equipo base. Allí notaba claramente la distancia entre el discurso de «somos una familia», que aparecía en los murales motivacionales, y la forma en que muchas personas se trataban en la práctica. Durante la reunión, Bianca se mantuvo firme, presentando cifras, respondiendo preguntas difíciles y defendiendo decisiones con seguridad. Por fuera, parecía la profesional impecable que cualquier empresa desearía tener, y muchos allí realmente admiraban esa capacidad. Pero el narrador ve lo que los demás no ven: su mano temblando ligeramente al sostener el puntero láser, su corazón acelerado cada vez que un director hacía una pregunta más incisiva, el recuerdo silencioso de la factura de la tarjeta que vencía en pocos días. En un momento dado, uno de los directores elogió los resultados, pero cuestionó el ambiente del departamento, mencionando, de forma indirecta, las quejas sobre la forma en que algunos líderes trataban al equipo. Bianca sintió un nudo en el estómago, aunque no se mencionó su nombre. Lucas, discretamente apoyado cerca de la puerta, registró la rápida mirada que ella lanzó a la mesa, como si la hubieran pillado por sorpresa. La reunión terminó sin grandes sobresaltos, con decisiones aplazadas para otro día y algunas tareas distribuidas. Cuando todos comenzaron a salir, se dio cuenta de que, durante unos segundos, Bianca se quedó sola en la sala, recogiendo papeles lentamente, respirando profundamente como quien intenta contener algo por dentro. Fue en ese momento cuando decidió que no lo pospondría más. Ese día, que había comenzado como cualquier otro, sería el día en que dejaría de ser solo el chico de mantenimiento y mostraría quién era realmente, no solo a ella, sino a toda la planta. Cuando salió de la sala de reuniones, Bianca caminó por el pasillo con pasos más lentos de lo habitual. Su postura seguía siendo erguida, la chaqueta seguía alineada, pero por dentro se sentía vacía, como si hubiera dejado parte de su energía en esa mesa de debate. El narrador acompaña el momento en que ella pasa por el cubículo de Rafael, ve de reojo su esfuerzo por reorganizar los archivos y siente una incomodidad diferente, una especie de culpa mezclada con resistencia. Recordaba el comentario del técnico de antes sobre las personas que gritan para ocultar sus propias inseguridades, y eso le dolía porque encajaba demasiado con la forma en que había reaccionado con el becario. Al mismo tiempo, su mente intentaba defenderse. Si no exijo, nadie me toma en serio. Aquí nadie entiende el peso que llevo. Este conflicto interno hizo que su rostro se cerrara aún más, pero el impacto real fue que, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionarse de verdad, y no solo a justificarse. Lucas, que estaba apoyado en un armario cercano con una carpeta de mantenimiento en la mano, notó la forma diferente en que ella miraba a su alrededor, menos como quien supervisa, más como quien está siendo observada desde dentro. Y sin saber lo que vendría después, el narrador registra que ese fue el momento en que su armadura, hasta entonces intacta, comenzó a resquebrajarse claramente. Al final de la tarde, cuando el flujo de correos electrónicos disminuyó y algunos empleados ya comentaban discretamente lo que harían después del trabajo, Lucas comprendió que tenía que elegir el momento adecuado para actuar. Sabía que no podía simplemente quitarse el disfraz en medio de un pasillo vacío, como si se tratara de una escena teatral. Quería que fuera un gesto con significado, que conectara todo lo que había visto en las últimas semanas. La forma en que se trataba a los altos cargos, el desprecio hacia quienes no tenían un título,
el miedo que moldeaba muchas actitudes allí dentro. Por eso, pidió discretamente a un supervisor de TI, que formaba parte del pequeño grupo que conocía, su verdadera identidad, que convocara una breve reunión de emergencia en la sala grande, con el pretexto de un comunicado importante de la dirección. La noticia corrió rápidamente por la planta. Habrá un comunicado del Grupo Verona. Debe ser algo serio. Bianca, al recibir el aviso, sintió un nudo en el pecho. En una fracción de segundo, pensó en recortes, reestructuraciones, objetivos aún más agresivos. Rafael, por su parte, sintió un nudo en el estómago, pensando que tal vez el error de la hoja de cálculo había llegado más lejos de lo que imaginaba. Mientras tanto, Lucas se dirigió al baño de los empleados. Se miró en el espejo. Barba rala, uniforme sencillo, tarjeta de identificación con un nombre falso, y con un gesto tranquilo, comenzó a quitarse pieza por pieza ese disfraz, dejando atrás el papel de tío de mantenimiento para volver a ser, al menos visualmente, el presidente que casi nadie allí sabía identificar realmente. Cuando todos fueron llamados a la sala de reuniones, el ambiente era de tensa expectación, esa mezcla de curiosidad y miedo que recorre todo el cuerpo, incluso cuando nadie dice nada. El narrador ve a los empleados entrando poco a poco, algunos susurrando teorías, otros simplemente demasiado cansados para imaginar nada. Bianca se sentó en una de las sillas del medio, con la tableta en el regazo y el rostro serio, tratando de adivinar mentalmente qué cambio estructural se avecinaba. Rafael se quedó más atrás, casi escondiéndose detrás de dos personas, rezando en silencio para que su nombre no fuera mencionado en ningún contexto. Unos minutos más tarde, se abrió la puerta y entró un hombre con postura tranquila, vestido con una camisa social bien cortada y sin el uniforme de mantenimiento. Pocos lo reconocieron de inmediato. Para la mayoría era solo alguien de la dirección, pero el narrador registra la reacción de 3 personas en particular. El supervisor de TI, que ya lo sabía, y solo asintió con respeto. Una antigua empleada, que abrió mucho los ojos al asociar el rostro con las noticias del periódico. Y Bianca, que sintió una extrañeza inmediata al reconocer en ese rostro algo demasiado familiar. Bastó con que abriera la boca y se presentara como Lucas Andrade, fundador y presidente del Grupo Verona, para que el aire pareciera ser succionado del interior de la sala. Las miradas se cruzaron, las espaldas se enderezaron y se instaló un silencio absoluto. Fue entonces cuando algunos comenzaron a atar cabos. El diciente técnico, que circulaba por los pasillos, su actitud atenta, sus frases sueltas, todo encajaba de una manera que hizo que muchos tragaran saliva. Bianca sintió que su corazón se aceleraba, tan rápido que tuvo que apoyar las manos en las rodillas debajo de la mesa para no mostrar el temblor. El narrador sabe que, en ese instante, una secuencia de escenas pasó por su mente como una película acelerada. El comentario ácido sobre el cubo de mantenimiento, el tono de voz que había utilizado con él, días antes, las miradas de desprecio que le había lanzado sin pensarlo. De repente lo comprendió todo. Había humillado al dueño de la empresa sin tener ni idea de quién era. Al mismo tiempo, sintió una profunda vergüenza no solo por lo que le había hecho, sino por todo el patrón de comportamiento que eso representaba. Lucas, por su parte, mantuvo la voz tranquila mientras explicaba, de forma directa, que había decidido infiltrarse como un empleado más para comprender, desde dentro, cómo se trataba a las personas allí, especialmente a aquellas que no ocupaban puestos de responsabilidad. No hubo acusaciones teatrales, ni discursos agresivos. Habló sobre el respeto, sobre la diferencia entre exigir resultados y aplastar a quienes están aprendiendo, sobre cómo la forma en que alguien trata al equipo de limpieza o al becario dice mucho más sobre su carácter que cualquier currículum. En varios momentos, sin citar nombres, describió situaciones que el narrador sabía exactamente de dónde venían, y los involucrados se reconocieron entre líneas. Bianca sintió que le ardía la cara más de una vez, y Rafael, al fondo de la sala, se dio cuenta de que no era el único allí que había sido evaluado sin saberlo. Aquel no era un día cualquiera, y todos lo entendieron sin que nadie tuviera que explicarlo.
Cuando Lucas terminó el comunicado principal, el ambiente en la sala cambió por completo. Ya no era miedo, sino una mezcla de asombro, reflexión y cierta incomodidad que cada uno llevaba de forma diferente. A continuación, pidió a todos que se quedaran unos minutos más, diciendo que tenía que abordar un último punto antes de dar por terminada la reunión. El narrador lo acompaña mientras camina hacia el centro de la sala, sin papeles, sin guión, solo con la postura de quien sabe exactamente el peso de lo que está a punto de hacer. Fue allí donde comentó, con naturalidad, la importancia de las segundas oportunidades y cómo nadie allí, incluido él mismo, estaba libre de cometer errores que nacen de la presión, el miedo o el simple cansancio de sobrevivir cada día. El discurso no era un sermón, era sincero, humano, casi íntimo, como si estuviera hablando con cada persona individualmente. Y luego, sin citar nombres directamente, mencionó un episodio que había presenciado antes, un pasante que cometió un error por nerviosismo y un líder que reaccionó con dureza. Bianca lo entendió de inmediato. Su corazón pareció encogerse dentro de su pecho y tuvo que bajar la mirada para ocultar la emoción que amenazaba con desbordarse. Rafael, detrás, respiró hondo como quien finalmente logra soltar algo que llevaba horas atascado. Lucas concluyó diciendo que, a partir de ese día, haría cambios profundos en la cultura de Verona, no para castigar, sino para reconstruir, y que quería empezar por la persona que más simbolizaba esa transformación. Cuando miró directamente a Bianca, no hubo humillación pública ni exposición directa, solo una invitación, que se quedara en la sala después de que todos se marcharan. El narrador percibe su susto interno, la sensación de que las piernas le pesaban, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo para lo que no estaba preparada emocionalmente. Cuando la sala se vació y solo quedaron ellos dos allí, Lucas se acercó con calma, sin la energía imponente que muchos esperarían de un multimillonario. La vio respirando rápidamente, con los ojos enrojecidos, sosteniendo la tableta como si fuera un escudo. Antes de que ella intentara justificarse, él habló primero, de forma tranquila, casi suave, diciendo que sabía el peso que ella llevaba, que conocía su historia, sus responsabilidades, sus batallas silenciosas. Le dijo que no veía en ella a una persona cruel, sino a alguien que se había perdido en su propio miedo a derrumbarse. Y luego le dijo, con firmeza pero de forma acogedora, que no la despediría ni la degradaría. Al contrario, quería que ella viniera a trabajar directamente con él, como su asistente personal, para aprender una forma diferente de liderar, una forma que no nace del miedo, sino del respeto. Bianca sintió que el mundo daba vueltas por un segundo. No era lo que esperaba, ni mucho menos. La sorpresa, la vergüenza, la gratitud, todo mezclado en un nudo difícil de entender. El narrador registra que ella no pudo responder de inmediato, solo asintió, con lágrimas contenidas, porque algo dentro de ella finalmente se había roto, y al mismo tiempo, había comenzado a reconstruirse. Los minutos siguientes, aún en la sala vacía, Bianca intentó recuperar el control de su respiración. El narrador describe la forma en que se pasaba la mano por la cara, como si intentara entender dónde, exactamente, había comenzado ese giro, y por qué parecía tan diferente de todas las broncas, exigencias y presiones que había vivido en toda su vida. La propuesta de Lucas sonaba casi increíble. Ella esperaba un castigo, un corte, un desgaste, tal vez incluso una marca definitiva en su carrera, pero en cambio, había recibido una oportunidad, quizás la primera oportunidad real de ser alguien más que esa gerente rígida que se había obligado a ser. Al mirar a Lucas, no vio al presidente multimillonario, ni al hombre poderoso que aparecía en las revistas. Vio a alguien que realmente había observado lo peor de ella y, aún así, le había ofrecido el camino para que encontrara lo mejor, y eso la conmovió más que cualquier crítica. Mientras escuchaba las instrucciones iniciales sobre su nuevo puesto, sintió que algo dentro de ella se reorganizaba,
como si un engranaje que siempre había estado atascado finalmente se hubiera soltado. Aún no sabía cómo sería ese proceso, ni si podría cambiar tan rápido como le gustaría, pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino posibilidad. Cuando salieron de la sala y la jornada laboral ya estaba a punto de terminar, toda la planta parecía diferente, aunque nada físico hubiera cambiado. La gente miraba a Lucas con sorpresa y respeto, pero también se miraban entre sí con una curiosidad nueva, como si estuvieran viendo el impacto de su propio comportamiento por primera vez. Bianca caminó lentamente hasta su mesa, recogió sus cosas sin hacer ruido, y antes de cerrar el ordenador, respiró hondo, permitiéndose sentir alivio, algo poco habitual en su rutina. Rafael, todavía sentado en su cubículo, levantó la vista con vacilación, como quien teme volver a la antigua rutina. Ella miró al becario durante unos segundos y con un gesto, sencillo pero lleno de significado, le agradeció su ayuda con la hoja de cálculo. Fue solo una frase corta, pero cargada de humanidad. Él esbozó una sonrisa tímida, casi incrédula. El narrador se da cuenta entonces del momento exacto en el que el día parecía cerrarse con una energía propia, como si hubiera movido engranajes invisibles. Un multimillonario disfrazado que vio más de lo que esperaba. Una gerente rígida que descubrió un nuevo espacio dentro de sí misma y todo un equipo que, aunque sin entender todos los detalles, sintió que algo profundo había cambiado. Cuando Lucas bajó en el ascensor, ya sin el uniforme, y Bianca salió del edificio minutos después, no había una explicación lógica para el hecho de que todo hubiera salido tan bien en tan pocas horas. Pero así es como funcionan algunos días. Comienzan de forma normal y sin previo aviso, se convierten en el día que lo cambia todo.